Hola, ¿cómo están? En este video les quería mostrar cómo podemos simular procesos autorregresivos en RStudio. Lo que vamos a hacer es simular dos procesos autorregresivos muy simples, un proceso autorregresivo de orden 1 y otro de orden 2. Y lo vamos a hacer con este código que pueden ver en su pantalla arriba a la izquierda, ¿sí? Em, los procesos que vamos a simular están en la página 155 del libro de Grufman y Urizaya, ¿sí? Y básicamente el primero que vamos a simular es este, ¿sí? Es un proceso autorregresivo, ¿sí? De la variable i sub t, con una constante igual a 2 y un coeficiente phi 1 igual a 0,9, ¿sí? Y obviamente un término de error e sub t, ¿sí? Em, el término de error e sub t ahí, Grufman y Urizaya les indican con una formulita que ponen ahí que dice e sub t igual a 2 por nRND, ¿sí? Que el desvío de este término error tendría que ser igual a 2, ¿sí? Nosotros lo vamos a simular con eh, un error que sí, una normal estándar, digamos, ¿sí? Con desvío 1 y media 0. Pero bueno, les dejo el código, ahora van a ver que les dejo el código, cualquier cosa en pantalla para que puedan hacer esta simulación con ese desvío del error, ¿sí? También. Eh, entonces, lo primero que vamos a hacer es llamar a una serie de librerías que nos van a permitir llamar a las funciones, ¿sí? O sea, son las librerías donde están embebidas estas funciones que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, ejecutamos estas primeras cuatro líneas de código, ¿sí? Em, Fíjense que acá las ejecutó, ¿sí? Acá tienen. ¿M? Y esta línea que está aquí es la que simula ese proceso que acabamos de escribir en pantalla, ¿sí? Antes. La función que me permite hacer simulaciones de procesos estocásticos es SARIMA-SIM, ¿sí? Sarima.sim. El primer elemento, ¿sí? Corresponde a los coeficientes, ¿sí? Del componente AR. En este caso hay un único coeficiente que es 0,9, ¿sí? El segundo elemento corresponde al orden de integración, ¿sí? De la variable que quiero simular, ¿sí? Nosotros por ahora no hablamos de qué es el orden de integración, ¿sí? Pero por ahora déjenlo, digamos, ese parámetro en 0, ¿sí? Y esto corresponde, digamos, a los coeficientes del componente de medias móviles, que es un tema que veremos en los videos de la semana próxima, ¿sí? Del curso. Em, Fíjense que estos argumentos yo no estoy poniendo los números, ¿sí? Solamente, o sea, no estoy llamando al nombre del argumento, poniendo igual y 0,9 o 0, ¿sí? Bueno, esto es porque estos argumentos son lo que se llama posicionales, ¿sí? R los reconoce de acuerdo a la posición en que los pongo. Entonces, aquí el primero son los coeficientes del componente AR, el segundo es el orden de iteración, el tercero, los coeficientes del componente de medias móviles, ¿sí? Este argumento, que sí lo llamo por su nombre, ¿sí? Min, ¿m? Y que pongo que es igual a 2 es la constante. Si por más que ahí diga min, lo que tenemos que poner acá es el valor de la constante en realidad, ¿sí? Que recuerden que los procesos autorregresivos no eran iguales, al menos no necesariamente, ¿sí? Digamos, la media, por ejemplo, un AR1 venía dada por la constante del proceso dividido 1 menos phi 1. Y n igual a 1000 es la cantidad de observaciones que quiero simular. ¿Cuántas observaciones quiero que tenga esta simulación del em, proceso estocástico, ¿sí? Que estoy queriendo simular? Yo causo 1000 observaciones. 1000 observaciones tal vez sea un poquito pequeño, ¿sí? Para hacer una simulación. Conviene a veces usar más cantidad de observaciones, pero bueno, con esto para lo que queremos hacer nos va a alcanzar, ¿sí? Entonces ejecuto esta línea de código, fíjense, ¿sí? Perdón, vamos a hacerlo de vuelta porque acá tenía algunas cosas guardadas, así pueden ver, ¿sí? Ahí está, ven que me crea un elemento i, ¿sí? Me crea un elemento i. ¿M?
Ok. Este es el código que les mencioné antes, y con esta modificación del código que consiste en quitar el elemento este min, ¿sí? Y directamente llamar al parámetro run.gen, ¿sí? Que sería un parámetro en el que le indico cómo tiene que simular eh, a RStudio los términos de error, ¿sí? Bueno, si yo acá le digo que bueno, que para simular los términos de error tiene que llamar una función con un parámetro n, ¿sí? Donde n es esto, ¿sí? Esto que está acá. ¿M? Y media 2 y desvío 2, ¿sí? Con la media 2 y le estoy justamente indicando finalmente que la media del proceso tiene que ser igual a 2, y con este segundo 2, ¿sí? Le estoy indicando que el desvío de los errores tiene que ser 2, ¿sí? Si quieren simular el proceso de esta forma, no, no hay ningún problema, se los dejo eh, acá, digamos, la línea de código anulada para que lo puedan hacer, ¿sí? Igualmente la forma que lo estamos haciendo es perfectamente válida, ¿sí? Después acá a continuación llamamos a una función Windows, ¿sí? Para lo que sirve es para que cuando yo ejecute un código de un gráfico, ¿sí? Que eh, pide que graficar algo, esto en vez de aparecerme acá en la solapa este cuadrante que está acá abajo a la derecha, ¿sí? La solapa de plots, ven que acá tengo por ejemplo un gráfico de algo que había ejecutado antes, ¿sí? Bueno, en vez de aparecerme acá, me abre una ventana nueva, ¿sí? O sea, me abre una ventana por fuera de la ventana de RStudio, donde tenemos ese gráfico. ¿Sí? Fíjense si lo ejecuto. Esto es simplemente un gráfico de de una serie de tiempos, ¿sí? En este caso de la serie que simulé, ¿sí? Y fíjense que la serie I más o menos fluctúa en torno a una media de 20, que sería la constante 2 dividido 1 menos 0,9, ¿sí? O 0,9. Eso debería darles 20, ¿sí? Bueno, y este comportamiento podría tener un proceso autorregresivo con estos parámetros, ¿sí? Cierro este gráfico, ¿sí? La siguiente línea de código lo que hace es generar un correlograma, ¿sí? De la serie que simulamos, ¿sí? Fíjense que la función ACF2 genera un correlograma de la serie I, y yo le estoy indicando que quiero que me incluya hasta las autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales de orden 18, ¿sí? Entonces, fíjense si lo ejecuto, me aparece esta ventana, ¿sí? Las autocorrelaciones son hasta la del orden 18, ¿sí? Y lo mismo las parciales. Esta es la función de autocorrelación, esta es la función de autocorrelación parcial. Fíjense que la función de autocorrelación decrece asintóticamente a cero, ¿sí? Tarda un poco en llegar a valores cercanos a cero. Bueno, justamente por el valor del coeficiente, ¿sí? Que es 0,9 y es relativamente cercano a 1, ¿sí? Em, si fuera igual a 1, el proceso sí sería un proceso no estacionario, ¿sí? ¿Mm? Y bueno, la función de autocorrelación parcial básicamente lo que me está indicando es el orden del proceso. Si esta me indica que estamos ante un proceso autorregresivo por su comportamiento, y esta me indica que estamos ante un proceso autorregresivo de orden 1, porque la primera autocorrelación parcial es claramente distinta de 0, y el resto, ¿sí? Ya del orden 2 en adelante, son cercanas a 0, ¿sí? Y por último, lo que hacemos, ¿sí? Es em, hacer una suerte de juego, ¿sí? Si ustedes quieren, en el cual hacemos de cuenta que nosotros acabamos de ver este correlograma, ¿sí? Y que este era un correlograma de una serie empírica, no de una serie que hayamos simulado, y lo miramos y decimos, bueno, esto parece el correlograma de una serie autorregresiva, ¿sí? O que sigue un proceso autorregresivo de orden 1, ¿sí? Em, y entonces le indicamos a RStudio que justamente ejecute esa estimación, ¿sí? Que en el elemento modelo, que lo va a crear, si RStudio a partir de este código, con la función Sarima hago una estimación,
¿sí? De un proceso estocástico, ¿sí? A partir de la serie I, ¿sí? Y que sea un proceso autorregresivo de orden 1, ¿sí? Y acá nuevamente el 0 y el 0 corresponden de vuelta a los parámetros del orden de integración y de el orden del proceso de medias móviles, ¿sí? De vuelta, que por ahora esos temas no los vimos, entonces los dejamos iguales a 0 ahí, ¿sí? Lo que estamos haciendo es simular procesos autorregresivos puros. ¿M? Lo ejecutamos, ven que acá me aparece un elemento, que es de vuelta es un elemento que es una lista, ¿sí? Es el tipo de elemento del RStudio, ¿sí? Es una lista que contiene varias cosas adentro, ¿sí? Que es información de estimación del modelo, ¿sí? De la estimación del modelo. ¿M? Y lo que podemos hacer, si llamamos de vuelta a la función Windows y luego a esta función autoplot, es obtener un gráfico, ¿sí? De las raíces de este proceso estimado, ¿sí? Entonces, si lo ejecuto, en este caso va a ser de la raíz, ¿sí? Porque es un proceso autorregresivo orden 1. Fíjense que lo que me está graficando acá, ¿sí? R es la raíz de este proceso autorregresivo estimado, que es aproximadamente 0.9, ¿sí? No da exacto, pero es aproximadamente 0.9, y lo ubica, ¿sí? Esta raíz en el eje real e imaginario, ¿sí? Porque si ya leyeron sobre procesos autorregresivos de orden 2, sabrán, ¿sí? Que este tipo de procesos pueden tener raíces complejas conjugadas, ¿sí? Entonces, pueden tener una parte real, ¿sí? Que está graficada en este eje, ¿sí? Y una parte imaginaria que está graficada en este eje, ¿sí? En este caso, un proceso autorregresivo orden 1 tiene solo raíces reales y por eso, fíjense que esto se ubica sobre el eje real, ¿sí? ¿Mm? Lo cual implica que el componente imaginario, ¿sí? de esta raíz es igual a 0, ¿sí? ¿Mm? Ok, y lo importante es este círculo, ¿sí? Más que nada. Este círculo son todos los puntos que tienen una distancia igual a 1, ¿sí? Respecto al origen. Entonces, para que el proceso que yo haya estimado es un proceso estacionario, ¿sí? La raíz que me grafica acá sí tiene que estar dentro de este círculo, ¿sí? Tiene que estar dentro de este círculo. Si ya se acerca mucho al borde, o sea que vemos que está muy cercano al borde, bueno, ahí ya podemos tener algún problema, ¿sí? No en este caso de vuelta, porque es un proceso simulado y en realidad nosotros sabíamos que esto era un AR1 con coeficiente phi igual a 0.9, entonces que tome un valor acá relativamente cercano al límite, sabemos que no va a pasar nada, pero cuando trabajamos con una serie empírica, recuerden que el proceso que estimamos es eso, ¿sí? Es una estimación y bueno, si una raíz muy cercana a 1 tenemos que sospechar que tal vez sea 1, ¿sí? ¿Mm? Y en el caso de los procesos autorregresivos, eso implicaría que el proceso no es estacionario, ¿sí? Y por último, acá con este código lo que hacemos es traernos eh, un elemento a su vez que está dentro de esta lista, ¿sí? Que llamamos modelo, ¿sí? Que es donde guardamos el resultado de la estimación, que se llama t-table, que tiene un resultado que aparece acá si lo ejecutamos, con algunas cosas pertinentes, sí, que me parecen pertinentes a los efectos de la estimación del modelo, como el valor estimado de los coeficientes de cada término autorregresivo, en este caso hay uno solo. Fíjense que nos da 0,9160, nos da exactamente 0,9, que era el valor con que lo habíamos simulado. Bueno, esto porque acá hay un componente de error y obviamente la estimación no es exacta. Y una media, fíjense acá lo que se reporta, sí, es la media del proceso, que es cercana a 20. ¿M? Y estos son valores t, ¿sí? El desvío estándar de cada coeficiente y el estadístico t, ¿sí? ¿M? Pero acá no sé si lo dije valor estándar o desvío estándar. Esto es el desvío estándar, sí, y esto es el estadístico t que se construye con el coeficiente y con el desvío estándar. Si el cociente debería darle esto, ¿sí? Y este es el pi-value de la prueba de significatividad individual. Si este es 0, claramente en estos casos rechazamos la hipótesis nula. Tanto la constante como el término autorregresivo de orden 1 son estadísticamente significativos, ¿sí?
Bueno, y a continuación tenemos una simulación de un proceso autorregresivo de orden 2. ¿Sí? Déjenme cerrar esta ventanita. Y les escribo acá el proceso que vamos a simular, que igual está de vuelta en la página 155 del libro de Brufman y Urbizalia, ¿sí? Y tiene esta pinta, así el proceso. I sub t, igual, de vuelta una constante de 2, de vuelta un phi 1 de 0,9 y un phi 2 de menos 0,7, ¿sí? Entonces, este proceso lo simulamos en RStudio de la siguiente forma. Si le indicamos a la función SARIMASIM, ¿sí? Que queremos un componente autorregresivo con dos elementos, o sea, con dos coeficientes, ¿sí? El del componente AR1 y el del componente AR2, ¿sí? Van en orden también, ¿sí? ¿Y este C qué es? Bueno, este C probablemente ya lo hayamos usado a lo largo de la materia, pero por si acaso lo aclaro, sirve para crear vectores de elementos, ¿sí? En R. O sea, yo cuando quiero indicar que quiero poner un vector de elementos en algún lado, sí tengo que poner la letra C y entre paréntesis los elementos separados por coma, ¿sí? Entonces, quiero que phi 1 sea 0,9 y phi 2 menos 0,7, ¿sí? De vuelta, estos dos parámetros los dejamos iguales a 0, la constante tiene que ser igual a 2 y la cantidad de simulaciones la ponemos o la seteamos en 1000. Acá tienen la versión alternativa, ¿sí? Con un desvío eh, distinto, ¿sí? Un desvío de los errores igual a 2, ¿sí? Vamos a ejecutar esto. Vamos a sobreescribir, y fíjense, vamos a eliminar lo que acabamos de crear, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar esta vuelta, fíjense que les vuelve a crear un elemento i, ¿sí? Y acá, nuevamente, podemos observar el gráfico de la serie, ¿sí? Que acabamos de simular. ¿Mm? Cruza muchas veces a su media, sí, bueno, acá la media habría que calcularla, ¿sí? Pero evidentemente da algo en torno a 2, un poquito por encima de 2 por ahí, ¿sí? ¿Mm? Em, con este código nuevamente podemos traer el correlograma de la serie. Fíjense que ahora el correlograma de la serie, ¿sí? Tiene un componente, fíjense, un componente, no, perdón, un comportamiento oscilatorio, ¿sí? Fíjense que hay tandas de valores negativos y positivos de las autocorrelaciones, ¿m? Pero igualmente la función de autocorrelación va tendiendo a cero, ¿sí? Y la función de autocorrelación parcial nos indica el orden del proceso, ¿sí? Nos indica que eh, las primeras dos autocorrelaciones parciales son claramente distintas de ceros y a partir del orden 3 la función de autocorrelación parcial parece anularse en el sentido no estricto de la palabra, sino que las autocorrelaciones parciales de ese orden en adelante se aproximan mucho a cero, ¿sí? ¿Mm? Ok, perdón, esta línea de código está de más, ¿sí? Déjenme borrarla. ¿Mm? Con esto hacemos una estimación de un proceso autoregresivo, pero ahora de orden 2. Fíjense que este parámetro ahora es 2, ¿sí? Entonces lo ejecutamos, nos crea el elemento modelo nuevamente, ¿sí? Pero que ahora es una estimación de un AR2. Y con esta parte del código, ¿sí? Donde esto me olvidé de aclararlo antes, pero fíjense que yo en la función autoplot, que es la que me permite obtener estos gráficos de las eh, raíces del proceso, ¿sí? Tengo que llamar al elemento modelo, ¿sí? Poner un signo pesos y escribir fit, ¿sí? Fit sería uno de los elementos que está acá dentro del elemento modelos. Es este que está acá, el primero, ¿sí? Que a su vez tiene adentro otros elementos, ¿sí? Yo llamando al elemento fit que está dentro del elemento modelos, ¿sí? Dentro de la función autoplot, bueno, RStudio ya sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Y nos grafica las raíces de la ecuación. Sí, perdón, ahí lo ejecuté sin la ventana de Windows, sin el código de Windows, y fíjense que me lo grafica acá. Yo quería que me lo grafique más grande. Ahí está. Bueno, fíjense efectivamente lo que habíamos dicho respecto al correlograma, ¿no? Como habíamos observado una función de autocorrelación que oscilaba, dijimos, bueno, esto debe tener raíces complejas conjugadas, ¿sí? Bueno,
fíjense que efectivamente ocurre. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos dos raíces que tienen el mismo componente real, porque el valor sobre el eje real es el mismo, fíjense, está a la misma altura, y lo que difiere es el valor sobre el eje imaginario, ¿sí? Que fíjense que básicamente tienen el mismo valor, pero positivo y negativo, ¿sí? El mismo valor del componente imaginario, ¿sí? Positivo y negativo. Y podemos ver el resultado de la estimación del modelo, fíjense. ¿M? Nos da una media, bueno, ven acá tenemos una estimación de la media, probablemente la media sea 2,5 o está en torno a 2,5, ¿sí? Y este sería el coeficiente estimado, que es aproximadamente 0,9, sí, es relativamente cercano. Y perdón, este coeficiente estimado del componente AR1, ¿sí? Phi1 sería, y esta sería la estimación de Phi2, ¿sí? Del coeficiente que acompaña al segundo rezago de la variable, ¿sí? Y bueno, das menos 0,6725 es aproximadamente menos 0,7, ¿sí? O sea, digo aproximadamente, digo relativamente cercano, ¿sí? Em, bueno, esto era lo que le quería mostrar respecto a simulación de procesos autorregresivos en RStudio, ¿sí? Más adelante, a medida que vayamos viendo procesos de medias móviles, procesos mixtos y procesos no estacionarios, bueno, haremos otras simulaciones, ¿sí? Pero bueno, por ahora con esto es suficiente dado los temas que hemos visto, ¿sí? Bueno, nos vemos en los siguientes videos.